Y en el transcurso de nuestra vida cristiana, sin duda alguna vamos a querer aprender cada día más sobre nuestro Señor Jesucristo. De hecho, va a ser Él mismo el que nos va a ir moldeando más y más con el paso de los días, con el paso del tiempo, el paso de los años, más como Él quiere que seamos. Pero para que esto llegue a pasar, sin duda alguna vamos a cruzar muchas, pero muchas pruebas. En esta mañana no se vaya a sorprender por el texto que voy a leer, pero quiero profundizar en estos 5 versículos nuestra fe puesta a prueba. Quiero ver 2 títulos o 2 subtítulos de este título, nuestra fe puesta a prueba, la naturaleza de las pruebas y cómo funciona la fe en medio de las pruebas. Para ello quiero invitarle que vaya y me acompañe al Evangelio de Mateo, capítulo 8. Y por eso le dije, no se vaya a sorprender el texto que vamos a leer. Mateo capítulo 8 y su versículo 23. Porque si todos nos recordamos estos pasajes o este pasaje, lo leímos exactamente hace 8 días. Pero hoy lo vamos a ver desde una perspectiva diferente. Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27. Dice así: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Como le dije al principio, vamos, con el paso de los años, de los días, vamos a querer conocer o tener más conocimiento sobre nuestro Señor. Y de hecho Él mismo se va a encargar en que nosotros vayamos obteniendo más conocimiento de Él, y va a permitir que a medida que le vayamos conociendo a Él, vayamos formándonos más como Él quiere que seamos formados. Y para ello vamos a pasar por diferentes pruebas en nuestra vida cristiana. De hecho, el apóstol Pablo nos puede decir en Corintios que por fe andamos y no por vista. Mientras estamos cruzando las pruebas, hay una esencia que vamos a necesitar como cristianos, y es una esencia de 2 palabras: fe. Si usted y yo no tenemos fe, el escritor a los hebreos nos dice que va a ser imposible agradar a Dios. De hecho, la fe, hermano, es un regalo que viene de parte de Dios. Y usted me va a decir, ¿por qué dices eso? Bueno, Filipenses capítulo 1, versículo 9 dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. O sea, la fe viene de parte de Dios, pero quien cree es usted y yo. Es un regalo de Él, pero quienes la llevamos en actividad diaria somos cada uno de nosotros. ¿Cuándo? Bueno, de hecho sería todos los días, aunque no estemos cruzando en una prueba. Pero sobre todo cuando estamos cruzando una prueba, nuestra fe es esa esencia que nos va a permitir confiar en nuestro Señor, que no vamos a entrar en algo que no podemos salir. Por eso este pasaje, el hermano lo estudió el fin de semana pasado, pero yo estaba pensando y me estaba recordando del estudio que tuve de Santiago. Y yo dije, ¿pero qué pasaje puedo tocar con respecto a las pruebas? No quiero ir a Santiago. Y estudiando este tema, encontré aproximadamente 5 puntos de nuestra fe puesta a prueba. Y es interesante, la Biblia dice en el versículo 23, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Ellos entraron al mar de Galilea. El Señor Jesucristo había estado haciendo muchas cosas a un lado de este mar, pero él necesitaba descansar. Recordemos, él era humano 100%, era Dios 100%. Como usted y yo hay momentos que necesitamos descansar, él estaba deseoso de descansar.
Él entra a una barca y él se duerme profundamente. Él lo que quería era ir al otro lado donde no había tanta multitud. Porque del lado donde él estaba había mucha multitud. Pero él quería descansar un momento, como todo ser humano. Ahora bien, el mar de Galilea realmente no es un mar tan extenso. Cuando usted va a la historia, usted se da cuenta a través de la historia que es un mar de agua dulce, que cuando usted está en medio del mar, usted puede ver todos los bordes a todos los lados. O sea, no es algo tan grande. El detalle es este. El mar de Galilea está rodeado de muchas montañas. Y como es agua dulce, el clima o los vientos que están ahí son cálidos o son calientes. Pero la montaña, cuando hay vientos, son vientos frescos o fríos. ¿Qué ocurre cuando el viento fresco comienza a descender y hace un impacto con el viento caliente? Exactamente lo que pasó esa noche, o ese momento en el que ellos estaban en la barca. Se vino una tempestad de repente. ¿Y qué ocurrió en ese momento? Una aflicción, una angustia en los discípulos que fueron y despertaron al Señor. Fueron sometidos a una prueba en ese momento los discípulos. Recuerde lo que el Señor había estado haciendo anteriormente. Si usted lee con cuidado en su casa el capítulo 8 completo, se va a dar cuenta de lo que el Señor estuvo haciendo. Pero llegó el momento en que los discípulos tenían que verse enfrentados directamente con la prueba para que aprendieran a confiar en su Señor. Ahora, le dije voy a mencionar 5 puntos y se los voy a mencionar un poquito rápido. Lo primero que encontramos en este pasaje es esto. Las pruebas nacen y están controladas en el trono de Dios. Hermano, yo no sé si usted en este momento está pasando una prueba muy fuerte, liviana, pequeña, grande, yo no lo sé. Pero lo que yo sí le puedo decir es que todas las pruebas que usted y yo como cristianos pasemos mientras estemos vivos están controladas en el trono de Dios. Para nosotros, el próximo segundo, estamos ciegos porque no sabemos lo que va a pasar. Pero para Dios, Él lo conoce todo. ¿Se recuerda la historia de Ruth? Más bien la historia de Noemí. Ella salió juntamente con su esposo de Belén y sus hijos y fueron a los campos de Moab. Llegó un momento en el cual ella regresó. ¿Cuáles fueron sus palabras cuando las personas que la conocían la vieron? Su respuesta teológica fue: el Todopoderoso me afligió, porque ella regresó sin esposo y regresó sin hijos. Pero ella estaba consciente que lo que había pasado, Dios le había permitido que ocurriera porque había un propósito en la vida de ella. Y nosotros, si leemos la historia completa del libro de Ruth, nos vamos a dar cuenta cuál era el propósito de Dios. Job también pudo decir: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Nota que Job no dijo: Jehová dio y vino Satanás y me lo quitó. No, Dios le concedió, le dio un permiso a Satanás para que pudiera quitar aquello que Job tenía. Pero ¿quién se lo permitió? Se lo permitió Dios. Dios dio la oportunidad de que Job pudiera cruzar por aquella prueba. Un hombre que adoraba a Dios, un hombre que decía conocer a Dios, Dios permitió que él cruzara por esa prueba. Hermano, no vamos a pasar por una prueba de una manera ciega. Nosotros no vamos a saber el resultado de esa prueba hasta que estemos en los resultados. Pero déjeme decirle esto: Dios ya conoce el resultado de esa prueba. Y lo que Él quiere para usted y para mí es lo mejor, es lo correcto, es lo perfecto. Siempre y cuando nosotros confiemos en el Señor y dejemos que Él trabaje en nosotros a través de esa prueba. ¿Recuerda al Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní? Sus palabras fueron: que si era posible aquella copa pasara de Él, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sabe? Muchas veces como cristianos podemos decir eso, pero ¿realmente sabemos lo que eso quiere decir?
Cuando le decimos a nuestro Dios, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dios va a hacer su voluntad en usted a través de las pruebas. Pero déjeme decirle esto, como un rompecabezas nos va a desbaratar para poder unirnos de la manera correcta, de la manera en la cual usted y yo le vamos a servir, de la manera en la cual Él quiere que le sirvamos. Así que recuerde, hermano, cuando estamos en las pruebas, recuerde que las pruebas nacieron y están controladas en el trono de Dios. Número 2, las pruebas llegan sin mandarnos un aviso. ¿Recuerda lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 2? Amados míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Sabe lo que quiere decir el escrito original? Cuando hablamos de palabras diversas, dice que nos hallemos en sumo gozo cuando nos halléis en diferentes pruebas de diferentes colores. ¿Qué quiere decir esto? Las pruebas vienen a nosotros y no nos van a mandar un anuncio donde diga, hey, esta semana vas a pasar por esta prueba. Hermano, nunca vamos a estar felices, de cierto modo, de que las cosas nos lleguen sin aviso. Pero las pruebas son así. Y usted puede estar cruzando por una prueba, podamos hablar económicamente, y en ese mismo momento que está cruzando por una prueba económica, viene una prueba de una enfermedad. A eso se refiere Santiago. De que usted puede estar cruzando una prueba y al mismo momento le llega otra prueba y al mismo momento le llega otra prueba. Uno quisiera de que las cosas llegaran en el momento que uno quisiera. Yo puedo decirle a usted o le puedo hacer una pregunta. ¿Quién de usted se pone contento, se pone feliz cuando tiene un momento crítico económicamente? Cuando tiene un momento crítico de una enfermedad terminal, que el doctor le dice, tienes esta enfermedad, tienes cáncer, tienes esto, lo otro, es una enfermedad terminal. Usted y yo no nos vamos a poner felices. Pero hermano, las pruebas son así. Llegan cuando nosotros menos las esperamos. Pero recuerde, aquí nos lleva otra vez al primer punto. La prueba se originó en el trono de Dios. Y quiere formar en usted algo que lo va a hacer más fuerte espiritualmente, más maduro espiritualmente y le va a permitir acercarse más a su Señor. Ese es el origen principal de la prueba, que usted y yo nos acerquemos cada vez más a nuestro Señor, que confiemos en Él. Así que hermano, no nos asustemos cuando estamos a mitad de una prueba, cuando llega la otra prueba, porque Dios tiene el control de todas las cosas y Él, así como le permitió entrar, le va a permitir salir. Punto número 3, y esto nos lleva directamente a nuestros corazones. Las pruebas muestran las impurezas, las corrupciones que hay dentro de nuestro corazón. Hermano, como le dije al principio, los discípulos, antes de llegar a este pasaje del versículo 23, cuando comienza el capítulo, en el versículo 1, vemos que Jesús sanó a un leproso. Los discípulos estaban ahí, lo estaban viendo. Luego vemos de que Jesús sanó al siervo de un centurión. Ni tan siquiera fue. Él simplemente dio la orden y aquella persona, aquel siervo fue sano. Los discípulos vieron cuando el Señor Jesucristo sanó a la suegra de Pedro. Yo me imagino a los discípulos en esos momentos, así bien fuertes, en ese hombre yo confío, porque Él hace milagros. Él lo puede hacer. Así que yo voy a confiar en Él. Pero hay una frase que encontré y la tengo aquí escrita. En medio de las pruebas es cuando el verdadero ser humano muestra el estado real de su corazón. ¿Qué dice Pedro? ¿Se acuerda cuando estudiamos Pedro? Dice que nuestra fe tiene que ser probada por el fuego. ¿Qué quiere decir que va a ser probada por el fuego? ¿O qué hace el fuego? Bueno, cuando
el oro pasa por el fuego. El oro es un metal tan pesado que lo que hace el fuego es como colarlo, por decirlo así. Y cuando lo está colando, ¿sabe lo que pasa? Lo que queda arriba del oro derretido. Basura. Y esa basura es retirada para que el oro sea exactamente fino y puro. Cuando nosotros estamos pasando por una prueba, nuestros corazones van a empezar a actuar y van a empezar a salir palabras por nuestra boca. Y lastimosamente muchas veces las palabras que salen no son gratas para el Señor, porque nos molestamos en nuestro interior y no queremos pasar por esa prueba. Hermano, voy a decirlo de esta manera, podrá oírse difícil, pero hay que aprender a darle gracias a Dios por lo que estamos pasando, así sea duro, difícil, así sea fácil. Porque todo lo que pasamos mientras estamos vivos, Dios tiene el control de todo. Y lo que menos o lo que más debemos de tener nosotros cuidado es que lo que nace del corazón salga por nuestra boca. Porque al momento de la prueba, nuestra boca puede decir expresiones que no son agradables. Y no solo contra Dios, sino contra los demás, hermanos. Por eso cuando la prueba viene a nosotros, lo que el Señor quiere es que saquemos lo que hay dentro de nosotros, que no nos permite acercarnos más a Él. Es como el fuego. Está licuando, como le dije, el oro para que toda la basura o toda la corrupción que hay en él salga, para que quede puro, exactamente puro. Si usted va a una joyería y va a comprar una cadena de oro y le dicen, esta es cadena de oro, es para ti, te luce, hermano Noé, perfecta para su cuello. El hermano la compra y se pone una hermosa camisa blanca por primera vez y se pone la cadena. Y cuando se la quita, se miran todos los anillitos de la cadena acá. ¿Era oro puro? ¿Era oro fino? No. Hermanos, así también nuestra fe es puesta a prueba para que realmente lo que está aquí mal en nuestro corazón brote, salga y nos permita acercarnos cada día más a nuestro Señor. Punto número 4. Las pruebas nos ayudan a vencer el yo puedo hacerlo. O la autosuficiencia, si le quiere poner, si está tomando notas. Ellos, los discípulos, recuerdan que eran pescadores. Ellos estaban acostumbrados a andar dentro del mar. Ellos estaban acostumbrados de cierto modo a pasar este tipo de experiencias. Pero esta experiencia sí los asustó. Sin duda alguna ellos tenían en su mente y en su corazón el dicho, yo puedo con esta tormenta. Yo puedo con esta tempestad. Es una expresión que no me va a dejar mentirle, cada uno de nosotros la tenemos. Yo puedo. Yo sé que lo puedo hacer. Y no nos acordamos que necesitamos de Dios para hacer las cosas. Ahora, usted y yo tenemos que aprender a hacer a un lado el yo puedo para poder entender que necesitamos de Dios en nuestras vidas y sobre todo en las pruebas. El apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 8 al 9, él dice de que fueron abrumados de tal manera que ellos habían perdido toda esperanza de conservar la vida. Imagínense la situación que estaba viviendo en ese momento el apóstol Pablo. Había perdido toda la esperanza de conservar la vida. Pero ¿qué dice el versículo 9? Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. ¿Dónde tiene que estar nuestra confianza entonces al momento de las pruebas? ¿En el yo o en nuestro Dios? El apóstol Pablo, que tenemos cuántas cartas que él ha escrito, aquel que llevó el evangelio a los gentiles, a reyes, estaba diciendo de que él perdió la esperanza de conservar la vida. Hermano, nosotros no perdamos la esperanza de conservar la vida.
Porque la vida que usted y yo tenemos en nosotros es eterna, pero es en Cristo. Y Él es el que se va a encargar de mantenernos a flote y firmes, siempre y cuando confiemos en Él. Cuando usted y yo tenemos la ilusión más grande que puede tener el ser humano en su mente. ¿Sabe cuál es la ilusión más grande que puede tener el ser humano en su mente? Es poder decir, yo lo puedo hacer todo solo. Esa es una ilusión, porque usted y yo no podemos hacer todo solo. Si el Señor no está con nosotros, mucho más en las pruebas, usted y yo no las podemos sobrepasar. Si usted y yo pensamos que solo lo vamos a hacer, desde ahí estamos equivocados. ¿Y sabe para dónde vamos cuando pensamos, yo puedo hacerlo solo? Al fracaso. Solamente de la mano de Dios somos capaces de poder vencer la prueba. Por eso en 2 Corintios capítulo 12, del versículo 9 al 10, me gusta lo que dice Pablo. Por tanto, de buena gana me glorié, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero ¿sabe por qué Pablo dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte? Porque cuando él estaba en debilidad, él se acercaba más y más a su Señor. Y quien le daba esa fortaleza era el Señor. Hermano, en los momentos de las pruebas nos vamos a sentir débiles. Y son los momentos más frágiles en nuestras vidas. Y es el momento más que correcto y preciso para que usted y yo nos acerquemos más a nuestro Señor. Porque Él es el único que nos va a dar la fuerza de poder sobrepasarlo todo. A lo mejor dentro de su familia hay una prueba. No está pasándolo a usted directamente, pero su familia sí. ¿Sabe quién le va a dar la fortaleza para que usted mismo fortalezca a su familia? El Señor. El Señor, Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Y Él está con usted y conmigo. Y en los momentos más frágiles, en los momentos de prueba, es cuando usted y yo debemos de acercarnos más y más a nuestro Señor. Punto 5. Las pruebas nos ayudan a crecer en el conocimiento de Dios y nos permiten acercarnos más a Él. Hermano, las pruebas son como una escuela. Yo lo veo así y lo transmito así. Para mí las pruebas son como una escuela. Los discípulos habían visto milagros, maravillas del Señor. Usted y yo tenemos mucho conocimiento del Señor si leemos la Biblia, escuchamos sermones. Nosotros tenemos un conocimiento, como en la escuela. Nos dan la teoría. Pero ¿qué pasa cuando entramos a la práctica? ¿Verdad que es diferente la teoría a la práctica? Los discípulos en este capítulo 8, ellos habían visto muchas cosas. Pero ¿qué dice el versículo 27? Cuando el Señor ya se había levantado, la tempestad estaba en calma, ya no habían vientos. Ellos dicen esta pregunta: ¿qué hombre es este? Espérame. Si habías visto tantos milagros que el Señor había hecho, ¿por qué te atreves a pensar, ¿qué hombre es este? Porque ellos habían recibido la teoría, pero aún no habían cruzado por la práctica. Es como cuando Job dijo en el capítulo 42, versículo 5, de oídas te había oído, pero más ahora mis ojos te ven. Hermanos, las pruebas para nosotros en la vida espiritual es la escuela práctica. Porque usted y yo podemos aprender y tener un conocimiento del Señor, y esto va para todos, no solo para los predicadores, no solo para los diáconos, no solo para los ancianos, es para todos. Varones, mujeres, hombres, para todos. Podemos tener mucho conocimiento del Señor, pero si solo la dejamos en teoría y nunca pasamos a la práctica, ¿sabe qué es lo que va a pasar? No vamos a sobrepasar esa prueba. Por eso las pruebas vienen para que nosotros entremos en el área práctica y la podamos realizar.
y acercarnos más a nuestro Señor. A usted tal vez a lo mejor le gusta un deporte, tal vez le gusta el fútbol americano, y la pregunta sería, ¿cómo yo puedo jugar como tal jugador? Creo que el fútbol americano, uno de los más famosos es Mahomes. Pero si él viene y escribe un manual y dice, tú para ser el mejor en mi posición, vas a hacer esto, esto, esto y esto y esto. O Messi puede escribirnos un manual también para ser el mejor jugador del mundo, esto, esto y esto y esto. Usted y yo nos podemos aprender ese manual, como me puedo aprender la Biblia de memoria completa. Pero ¿cuál es la mejor manera de realmente convertirme en el mejor? ¿Aprendiéndome el manual que los jugadores escribieron? Si yo no lo hago, si no lo llevo a la práctica, nunca me voy a convertir en el mejor. Ellos se convirtieron o son los mejores porque juegan en su posición, entrenan todos los días y disfrutan lo que hacen. Y les voy a decir esto, no es fácil para ninguno de ellos. Todas las terapias que tienen que pasar, todas las pruebas que tienen que pasar, cuando se lesionan, es duro. Hermano, trasladémoslo a la vida cristiana. Podemos tener ese conocimiento, pero si no lo llevamos a la práctica vamos a fracasar. Hermano, la vida cristiana es una escuela que nos permite tener cierto conocimiento de nuestro Señor a través de su preciosa palabra. Hay muchas promesas para nosotros y una de ellas es, yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Él está con usted y conmigo. Y eso es para que usted y yo lo pensemos en el momento de las pruebas. Él está conmigo. Él permitió esa prueba para mí, para mi papá, para mi mamá, para mi hermano, para mi hermana, para mi hijo, para mi esposa, para mi esposa. Y así como Él la permitió, Él me va a permitir salir de ella. La fortaleza viene de Él. En nuestros momentos más frágiles nos acercamos a Él. ¿Por qué? Porque las pruebas tienen el propósito de que nosotros nos vayamos formando conforme Dios quiere que nos formemos. Así que, hermano, 5 cosas hemos visto en la fe o la naturaleza de las pruebas. Ahora, el tiempo casi se fue. ¿Cómo funciona la fe en medio de las pruebas? Hermano, hay algo que notamos en los discípulos, algo que pasó esa noche. Y que es que ellos tuvieron miedo. Ellos se asustaron. Ellos se angustiaron. A pesar de lo que ya habían visto del Señor, ellos se angustiaron, ellos se preocuparon. Temieron por su vida. ¿Qué fue lo que hicieron? Bueno, Mateo dice que ellos fueron y despertaron al Señor y le dijeron, Señor, sálvanos que perecemos. Pero Marcos dice que los discípulos le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? No es que los escritores se hayan equivocado. Lo que pasa es que en un momento de angustia, cuando vemos muchos, ¿verdad? Que unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa y otros dicen otra cosa. Entonces, unos discípulos dijeron esto y otros dijeron lo otro. Pero todo llevaba un mismo fin. Señor, tú no tienes cuidado de nosotros. La angustia era tan grande que ellos perdieron de vista el punto principal que todo verdadero cristiano tiene que tener en su vida. ¿Cuál es? Su mirada puesta en el Señor. Ellos se olvidaron que quien estaba ahí en la barca durmiendo había sanado a un leproso, había sanado al siervo de un centurión, había sanado a la suegra de Pedro. Es más, ¿quién fue el que entró en la barca? El versículo 23 dice que, y entrando él en la barca, ¿quién es él? El Señor Jesucristo. Él ya sabía lo que iba a pasar, pero como estaba cansado, él decidió dormir, descansar un momento. Y no es que estaba fingiendo que estaba dormido, no, él estaba dormido. Pero él sabía lo que iba a pasar. Pero los discípulos en aquel momento se angustiaron de una manera terrible. Tal vez para usted y para mí es una reacción coherente. Hermano, ¿no estás viendo lo que estaba pasando? Somos seres humanos, estamos en el mar y vemos aquella tempestad golpeando nuestra barca. ¿No te ibas a asustar tú también? En nuestro punto de evaluación les podemos dar la razón a los discípulos, pero ¿cuál fue la evaluación del Señor Jesucristo? Él les dijo,
¿por qué os amedrentáis, hombres de poca fe? Hay otra pregunta, en Marcos se les dice, ¿dónde está vuestra fe? Hay dos cosas que podemos aprender de esta pregunta. Y por eso le dije, ¿cómo funciona la fe en medio de las pruebas? Y una de ellas es que la fe, hermano, la fe rehúsa dejarse dominar por el miedo. Como seres humanos se nos permite tener miedo. Aún como cristianos se nos permite tener miedo. Pero como cristianos también se nos prohíbe dejarnos de que el miedo nos domine antes que la fe. Porque ¿en quién usted ha creído? ¿En alguien que es débil? ¿En alguien que no es poderoso? ¿O en alguien que es todopoderoso? Cuando nos dejamos dominar por el miedo, llegamos hasta faltarle el respeto a nuestro Señor. Cuando en Marcos ellos le dijeron, Señor, despiértate, ¿no ves que perecemos? ¿Sabe lo que realmente quiere decir ese pasaje? ¿Sabe lo que realmente quiere decir esa pregunta? Literalmente esa pregunta quiere decir, Señor, yo sé que tú tienes muchas promesas escritas en la Biblia para los tuyos, para los que creen en ti, para los que confían en ti. Pero en este momento yo estoy pensando de que esas promesas solamente son para hijos preferidos que tú tienes y que a ti mi vida no te importa. Eso es lo que los discípulos le estaban diciendo. ¿Usted cree que no es una falta de respeto para el Creador de todas las cosas? El que puede dominar el mar y los vientos con solo su voz. Decirle eso. A ese punto y a ese grado usted y yo podemos llegar a través de las pruebas. Si dejamos que el miedo nos venza. Ofender a nuestro Señor. Los discípulos no solo estaban perdiendo su fe, sino que también estaban perdiendo su creer en que el Señor podía sanarnos o sacarlos de esa tempestad. Usted y yo también podemos llegar hasta ese momento. Y sería triste, dijo una vez un hermano, yo pienso y creo, casi estoy seguro que ahí habían dos tormentas, solo que una está implícita y la otra está explícita. Una tormenta era la que estaba afuera y otra tormenta era la que estaba adentro. ¿Cómo así? Una tormenta era la que todos podían ver, los vientos, las olas, y la otra tormenta era la que estaba dentro del corazón de los discípulos. La cuestión es esta, hermano. No importa dónde esté la tormenta, fuera o dentro. Lo importante es que nuestra fe esté en el Señor. Porque si tenemos una tormenta interior y dejamos que el miedo nos domine, antes que la fe, dijo el hermano, qué triste sería que con ese temor nos alejemos del Señor y le digamos adiós a nuestra salvación. Las pruebas no son para que nos alejemos de Él. Las pruebas son para que nos acerquemos más a Él. Punto número 2, y con esto termino. La fe es una actividad que debe ejercerla a diario. Todos los días. Aunque no estemos pasando por pruebas, su fe tiene que estar en el Señor. ¿Cómo se ve esa fe en el Señor? Señor, gracias por este nuevo día. Señor, gracias porque llegué a mi trabajo. Señor, gracias porque pude trabajar. Regresé a mi casa. ¿En quién estuvo depositada su fe durante la noche, durante el día? En su Señor. Por eso usted le da gracias a su Señor. Pero le dije, en Marcos dice esta frase, ¿dónde está vuestra fe? Usted y yo tenemos que desarrollarla día con día, no guardarla, nada más tenerla escondida y no desarrollarla. Eso sería como cierto señor que fue y compró un revólver porque en la ciudad donde él vivía estaban asaltando mucho su casa. Él fue y lo compró y todos los días lo limpiaba, que brillara mucho. Pero decidió ponerla en la caja fuerte. Y le contó a su amigo que él tenía un revólver para defenderse de los ladrones. Pero cierto día llegaron los ladrones y ¡pum!, les robaron todo. Al siguiente día le estaba contando al amigo, me robaron todo en mi casa. Y el amigo le dijo, ¿y el revólver? Ah, no, ese lo tengo bien aguardado en la caja fuerte. Es exactamente el mismo propósito de la fe. No la puede tener aguardada en una caja fuerte. Porque luego, ¿quién va a llegar?
Satanás, como un ladrón, va a interrumpir en su vida. ¿Y sabe lo que él va a causar en usted? Destrozo y alejarse de su Señor. La fe es una actividad que se va desarrollando más y más día con día. El salmista dijo estas palabras en el Salmo 56, versículo 3. En el día que yo temo, ese es el día en que yo confío. Yo le voy a decir esto. ¿Cuál es el día que usted y yo no tememos? Y yo estoy casi seguro que todos los días nosotros tememos, porque no sabemos lo que va a pasar todo el día, ni toda la noche. ¿Qué nos quiere decir el salmista entonces? Usted y yo necesitamos confiar en el Señor absolutamente todos los días, mientras estemos vivos. Hermano, la prueba va a llegar a su vida. Queramos o no queramos, van a llegar. Como le digo, tal vez no va a ser directamente para usted, va a ser para alguien, parte de su familia, va a ser para un hermano de la iglesia. Y lo que hemos visto a lo mejor es de una manera individual, como ser humano, como persona. Pero muchas veces las pruebas van a llegar como iglesia. Y en ocasiones, hermano, por no decirlo siempre, las pruebas que los hermanos están pasando individualmente también afectan a la iglesia. Allí es donde usted y yo actuamos de esta manera. Si bien los discípulos se asustaron, pero ellos tuvieron un granito de fe. ¿Sabe dónde está el granito de fe? Donde salieron corriendo y despertaron al Señor. Porque ellos sabían que el Señor sí podía calmar la tempestad. Lastimosamente el Señor a lo mejor esperaba, como espera de nosotros, que confiemos en Él sin necesidad de salir corriendo asustados. Porque sabemos que Él nos puede sacar adelante. Cuando hay pruebas que los hermanos estén pasando, aprendamos a ser maduros y a no juzgar a los hermanos. Porque muchas veces esos hermanos van a venir a usted, así como los discípulos fueron al Señor Jesús, porque quieren un consejo para salir adelante de lo que están pasando. Y muchas veces el Señor le ha dado a usted más conocimiento para poder darle un consejo a esa hermana o a esa hermana. Lastimosamente, cuando un hermano o una hermana está pasando por una prueba, lo primero que hacemos es juzgarlo o juzgarla. Aprendamos a ser unidos como la clase que estamos viendo, como iglesia, como familia en Cristo, porque todos podemos sobrepasar las pruebas, porque las pruebas vienen de parte de Dios, se originan en el trono de Dios, van a venir de una y de mil colores, pero Él tiene un propósito para su vida, para mi vida, y el propósito principal es acercarnos más a Él, conocerle más a Él, que nuestra fe sea probada como el oro, para que realmente podamos brillar allá afuera como hijos de Dios que somos. Somos diferentes al mundo. Vivimos en el mundo, estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo, sino que realmente mostramos que somos extranjeros y peregrinos. Y cada día el Señor nos va a ir moldeando más y más a través de las pruebas. Que nuestra fe no flaquee, que no tengamos miedo, sino que aprendamos no a que la situación nos domine, sino que nosotros dominemos la situación, pero la vamos a dominar si confiamos en el Señor. Y que nos bendiga.